de los retos de la vida, siempre hay un camino para estar. Bienvenidos a un programa que nos invita a interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Con ustedes, su conductora Aisha González. Ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino... Qué bendición poder saludarles en el quinto programa de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Estamos en noviembre y hoy con muchos deseos de compartir con ustedes y voy a dejar que Joseph les cuente de qué vamos a hablar hoy. Bueno, primero, Aisha, este es un programa. Ya, ya son 100 programas. Vamos. Ahora sí, creo que ahora sí ya estoy, ¿verdad? Seguimos teniendo- Bien, les decía entonces, estábamos en este programa de Camino de Paz y Esperanza y hoy doña Elisa nos va a compartir acerca de Santa Isabel de Hungría. Aquí estamos el pasado 10 de noviembre. El 18 de noviembre celebramos la dedicación de las Basílicas de Pedro y San Pablo. El 19 de noviembre, día de ayer, celebramos las temporadas de acción de gracias. Hoy celebramos las temporadas de petición por la actividad humana y mañana celebrar la celebración de la Navidad. Y también en su radio. Claro que sí, como les comentaba Joseph, el lunes estuvimos celebrando a Santa Isabel de Hungría, que es la patrona de la caridad y patrona de los pobres. Entonces, revisando un poquito, cuentan los historiadores que fue una mujer noble que renunció a riquezas para servir a los enfermos y a los más pobres. Sin embargo, ella nació en la nobleza, es decir, que era de clase alta. Y al final de su corta vida, porque partió a la casa del padre cuando apenas tenía 24 años, durante los últimos 4 años ella tomó los votos de pobreza. Imaginémonos a una joven de los 20 a los 24 años realizando estos votos. Continuamos que Isabel, a los 15 años, fue dada en matrimonio por su padre, quien era el rey de Hungría, y la entregó al príncipe Luis VI de Turingia, una ubicación en Alemania. Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía, como le llamaban,
porque repartía a los pobres todo cuando encontraba en la casa. Y cuando otros la criticaban, su esposo respondía: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. No obstante, las acusaciones en contra de Santa Isabel eran constantes. Dicen que hasta los intendentes le acosaban y que el rey les pidió una prueba porque eran muy insistentes. Y ellos le dijeron: espera un poco y verás salir a la señora con la faltriquera llena. La faltriquera es el nombre que le designaban a lo que conocemos como el delantal. Efectivamente, poco tuvo que esperar su esposo para ver a Santa Isabel, que salía a hurtadillas del palacio cerrando cautelosamente la puerta. Él la detuvo y le preguntó con dureza: ¿qué lleva en la falda? Y ella respondió: nada, son rosas, intentando disculparse. Sin embargo, a ella en ese momento se le olvidó que estaban en pleno invierno y por lo tanto era imposible que hubieran rosas en su delantal. Sin embargo, el Señor quiso salir fiador de su palabra, la palabra de una sierva que le era fiel, y al extender el delantal brotaron rosas y no los mendrugos de pan que ella había colocado ahí para irle a dar a los pobres. Entonces vemos cómo una vez más este tema de la aparición de las rosas, ¿verdad?, se da en la vida de la santidad. En otra ocasión cuentan los historiadores que un leproso que ella encontró abandonado en el camino, y ella no encontró en ese momento dónde llevarlo y se lo llevó para la casa y lo acostó en la cama donde dormía su esposo, que él estaba ausente en aquel momento. El esposo llega inesperadamente, le cuentan, ¿verdad? Yo me imagino la escena. Ay, no, su esposa que va otra vez, véala de nuevo, que es que no aprende, es que anda recogiendo a cuánta persona se encuentra en el camino, ¿verdad? Y todo el chisme, toda la cizaña. Y sin embargo, él se fue furioso, ¿verdad?, a regañarla. No obstante, al llegar a la habitación, lo que observó en la cama fue un crucifijo ensangrentado. Entonces, recordó que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los pobres. Y de este matrimonio entre Isabel y su esposo Luis nacieron 3 hijos. Sin embargo, cuando ella tenía 20 años, recordemos que la casaron a los 15, su hijo menor estaba recién nacido y su esposo iba camino a un viaje a defender Tierra Santa, porque eran las famosas cruzadas. En el camino lo alcanzó la enfermedad de la peste y murió. Imaginémonos la escena cuando a Santa Isabel le llega la noticia con 3 hijos pequeños. Podemos percibir la desesperación que ella pudo sentir al escuchar semejante noticia, ¿verdad? Un dolor desgarrador en su corazón, y posiblemente se preguntó: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo saco a mis hijos adelante? ¿Y, y quién me va a apoyar económicamente? Etcétera. Sin embargo, cuentan que en poco tiempo ella se resignó y, a pesar de estar viuda y que llegaron varios nobles a realizarle ofertas de matrimonio, ella no las aceptó. Sin embargo, el sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos, desprovistos de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer cerca de 900 pobres alrededor del castillo, ahora no tenía quien le diera alimentos, ni a ella ni a sus hijos.
Sin embargo, continuó confiando totalmente en Dios. Sabía que Él nunca la abandonaría, ni a ella, ni a sus pequeños. Finalmente, algunos familiares la recibieron en su casa y más adelante el rey de Hungría, su padre, consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, con los cuales ella construyó un gran hospital para los pobres, para poder así ayudar a tantas familias necesitadas. Cuentan también que un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, Santa Isabel se arrodilló y delante de varios religiosos, ella hizo un voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, siguiendo el modelo de San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y los desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, que es la orden a la que ella ingresó, de tela burda y tela ordinaria. Y los últimos 4 años de su vida, que hablamos que murió a los 24, se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. También recorría las calles y los campos pidiendo limosna para sus pobres y vestía como las mujeres más pobres del campo. Dicen que vivió en una humilde choza a la par del hospital, que se dedicaba a tejer y hasta pescar con tal de obtener con qué comprar medicinas a los enfermos. El pueblo le llegó a llamar la mamá buena y un sacerdote de aquella época escribió lo siguiente, abrimos comillas: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Cerramos comillas. Algunos religiosos franciscanos que la veían en su vida de total pobreza afirman que varias veces cuando ella regresaba de sus largas horas de oración, vieron que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. Es decir, se podía percibir en ella la presencia del Espíritu Santo. Un 17 de noviembre de 1231, ella pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron grandes personajes de la época y sobre todo una multitud tan grande, integrada por personas de diferentes países y de todas las clases sociales. En aquel momento decían que no se había visto en Alemania un entierro tan concurrido y tan fervoroso como el de quienes lograron acompañar a Santa Isabel de Hungría. El mismo día de su muerte, un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. Y él afirma que vio aparecer a Santa Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Y que él le dijo: señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida? Y que ella sonriendo le respondió: voy para la gloria. Acabo de morir en la tierra. Estire su brazo, que ya ha quedado curado. Y así lo hizo, y la curación, a pesar de tener un brazo totalmente destrozado, fue completa e instantánea. También comentan que un monje cisterciense, y esta palabra significa que pertenecía a la orden benedictina del Cister, llegó al sepulcro de la santa 2 días después de su entierro. Y él, desde hacía varios años, sufría un terrible dolor al corazón que ningún médico había logrado aliviarle. Se arrodilló por un rato a rezar junto a la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de esta enfermedad que lo aquejaba. Dicen que estos milagros y muchos más fueron los que movieron a declarar a la santa cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte.
Qué gran ejemplo nos deja Santa Isabel de Hungría para quienes han quedado viudas justamente con hijos y sin medios para sacarlos adelante. No obstante, vemos, amigos oyentes, cómo confió en la divina providencia y cómo fue auxiliada e incluso se dedicó a ayudar a los pobres. 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos en su programa Caminos de Paz y Esperanza con doña Isha González, todos los jueves aquí en su radio Chortega, conociendo de los santos de la santidad, como fue el tema del jueves pasado que recordarán, y pues como por ejemplo los santos de las celebraciones de nuestra iglesia, pues nos llevan también a ir creciendo en nuestra vida cristiana. Doña Isha hace 2 semanas nos compartía acerca de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Y hoy, en este su programa, nos va a hablar acerca de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, que celebramos el 18 de noviembre. Exactamente, la dedicación de la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo es una fiesta que celebra la unidad de la Iglesia a través de sus dos grandes columnas, como son San Pedro, quien representa la fe, y San Pablo, quien representa la misión. Podemos encontrar información de que la actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII un 18 de noviembre de 1626. Por eso es que se celebra el aniversario de la consagración. Y también ese día, cuando él la consagró, el Papa Urbano, también ellos estaban celebrando su aniversario. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, tiempo en el que vivieron 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano sobre la tumba de San Pedro. Allí justamente donde San Pedro fue martirizado, allí mismo él fue sepultado. Y me parece muy curioso encontrar que precisamente fue el emperador Constantino el mismo que dio el terreno para construir la Basílica de San Juan de Letrán, de la que hablamos hace 2 semanas, quien manda a construir esta Basílica de San Pedro en el año 323. Evidentemente, como duró tantos años su construcción, ¿verdad? Casi 2 siglos, es decir, casi 200 años, 170 para ser exactos, él no puede llegar a ver esta obra. Sin embargo, Dios lo utilizó como instrumento, ¿verdad? Para iniciar la construcción de estas grandes basílicas. Junto a la Basílica de San Pedro, en la colina llamada Vaticano, se fueron construyendo varios edificios aledaños a través de los años, entre ellos los que hoy forman parte del Museo Vaticano y de la Capilla Sixtina. Hay una etapa relacionada con la Basílica de San Pedro en que los santos pontífices vivieron un destierro en Aviñón, en Francia, por unos temas políticos que habían. Y cuando ellos finalmente regresan a Roma, el Papa de aquel momento comienza a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro. Hasta ese momento, los pontífices que lo habían precedido habían vivido en un palacio junto a la Basílica de Letrán, ¿verdad? Recordemos que fue la primera y que es la Basílica del Papa. Sin embargo, desde el regreso de este destierro, los sumos pontífices comienzan a vivir en la Basílica de San Pedro, la cual ha sido siempre el templo que conocemos como la casa del Santo Padre, aunque ya habíamos explicado hace 2 semanas cómo funciona. También recordemos en esta celebración la consagración de la Basílica de San Pablo, la cual se encuentra al otro lado de Roma, justamente a 11 kilómetros de donde se ubica la Basílica de San Pedro. De hecho, se le conoce con el nombre de San Pablo Extramuros, y no solo por estar lejos,
sino por estar fuera de la antigua muralla que rodeaba el centro de Roma. Y la antigua Basílica de San Pablo la habían construido, o había iniciado el Papa San León Magno junto al emperador Teodosio. Sin embargo, en época más reciente, en 1823, fue destruida por un gran incendio y entonces se empiezan a solicitar limosnas a los católicos desde todos los rincones del mundo para construir la nueva basílica, la cual se realiza sobre la antigua. Solo que al hacer la nueva, la hicieron todavía más grande y más hermosa, como dicen los historiadores del Vaticano. La Basílica de San Pablo fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854, la nueva, la reconstruida, y durante los trabajos de reconstrucción encuentran un sepulcro sumamente antiguo que data de antes del siglo IV, con una inscripción que dice a San Pablo, apóstol y mártir. Entonces, por eso es que se dice que acá residen los restos de San Pablo. Qué interesante, amigos oyentes, cómo doña Ilcha nos ha venido hablando, ¿verdad? Primero la Basílica de San Juan de Letrán, que celebramos hace unas semanas, y ahora pues la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, que acabamos de celebrar hace poco. En definitiva, una gran oportunidad para continuar aprendiendo acerca de la historia de nuestra iglesia y también pues de que esos templos, ¿verdad? Esas construcciones físicas, así como la iglesia, lo celebramos, ¿verdad? De su dedicación, nosotros también entramos a formar parte, ¿verdad? De esa construcción. Nosotros somos las piedras vivas de esta iglesia que peregrina pues en todo el mundo y conocer, dedicar y celebrar estas grandes iglesias pues nos debe recordar ese compromiso que tenemos también cada uno de nosotros, amigos oyentes, como parte de la iglesia. Continuando con este proceso de aprendizaje, de conocer, de saber qué puedo tomar de estas celebraciones de la iglesia, de los santos, de las fiestas de la iglesia, pues ayer miércoles 19 de noviembre celebramos las témporas de acción de gracias. Las témporas que son unas celebraciones especiales que siempre vienen como al final casi de nuestro año litúrgico. Y es una magnífica oportunidad para agradecer justamente la providencia de Dios y los frutos de nuestro trabajo, así como todas las bendiciones recibidas, frutos de la vida cotidiana. Y justamente, de acuerdo con el misal, en las témporas son días, como bien lo decía Joseph, de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, al reemprender la actividad habitual. Así está, esto que acabo de leer es entre comillas, establecido en el misal. Viendo un poquito el origen etimológico de la palabra, o sea, el origen etimológico se refiere a de dónde nació, viene del latín y la palabra significa tempus. Tempus traducido al español significa tiempo. Entonces, las témporas nacen en Roma y se difunden con la liturgia romana. Hay evidencia de su existencia gracias a algunos sermones de San León Magno, quien da a conocer el significado de estas jornadas penitenciales que antiguamente comprendían la Eucaristía y el ayuno. En principio, habían 4 témporas y coincidían con las 4 estaciones solares que se dan en el hemisferio norte y se concretaban en celebraciones en 3 días de una misma semana, que generalmente se realizaban miércoles, viernes y sábado. Así se determinó el sentido de las 4 témporas. Se vivía la primera en la tercera semana de Adviento, estando en invierno, luego en primavera,
durante la primera semana de Cuaresma, luego en verano, durante el primer domingo de Pentecostés, y finalmente en otoño, durante el tercer domingo de septiembre. Entonces, de ahí viene el origen en años muy remotos. Las témporas son un acercamiento mutuo de la liturgia y de la vida humana, con el afán de encontrar en Dios la fuente de todo don y la santificación de la tarea de los hombres. Hoy, considerada la extensión de la Iglesia y su presencia en los pueblos más diversos, se imponía una revisión y una adaptación de esta antigua celebración litúrgica, que ya no la relacionan tanto con la parte agraria ni campesina, sino que también la empiezan a relacionar con la vida urbana y cercana a las preocupaciones del hombre actual. Lo importante para la iglesia es que se vivan y se celebre la obra de Dios en el hombre y con la ayuda del hombre, con un espíritu de fe y de acción de gracias de nosotros los creyentes. Entonces, el trabajo humano tiene un valor individual, un valor social y también un valor sobrenatural, tal y como lo describieron en el Concilio Vaticano II, que es como colaboración a la obra creadora de Dios, Génesis 1:28, lo complementan con Génesis 34:35, como perfección de la misma persona humana, como servicio al bien común y como actuación del proyecto de la redención. Y finalizan diciendo, con base en 1 Corintios 15:28, Cristo asume el trabajo humano con una realidad de entrega al Padre hasta que Dios todo esté en todos. Entonces vemos que las témporas en definitiva nos enseñan que nuestra vida ha de ser una constante acción de gracias a Dios, porque Él oye siempre la petición que se eleva desde el corazón del hombre. Los dones que Él derrama sobre nosotros son signo de su bondad y de su misericordia infinita. Hay mucho por qué dar gracias. Podemos pensar, meditar un ratito, cuánto tenemos para darle gracias a Dios por todas las bendiciones, todos los auxilios y todas las veces que Él ha acudido a nuestro llamado. 9 de la mañana y 33 minutos. Estamos en su programa Caminos de Paz y Esperanza con doña Isa González. Y pues nos ha explicado un poco, ¿verdad? Qué son estas témporas, ¿verdad? Y esta de acción de gracias que celebramos el día de ayer. Y pues hoy la iglesia ora por quienes trabajan, por quienes emprenden, por los que están buscando empleo o están en dificultades. Y para recordar esto, pues hoy 20 de noviembre se celebran las témporas de petición por la actividad humana. Así es, imagínense qué bonito, ¿verdad? Ayer estábamos en témporas de acción de gracias y hoy en témporas de petición, ¿verdad? Entonces nuestra experiencia como creyentes nos convence de que Dios es un Padre que nos ama con un amor ilimitado, que es hecho visible ese amor por medio de su Hijo Jesucristo, que su presencia entre nosotros, su pasión, su muerte, su resurrección, han hecho clara la misericordia divina para cada uno. Es a partir de estos principios que extraemos los motivos de nuestra confianza y oración por el buen Dios. Estamos seguros, no cabe duda, de que Dios nos escucha, de que Él cuida de cada uno de nosotros con un amor de Padre y que Jesús viene a confirmarnos en esta fe nuestra, tal y como lo dice en el Evangelio de San Mateo 7, cuando exclama, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Entonces, pienso que Dios quiere inculcarnos la perseverancia
ante todo en la oración y no solo hacer que se convierta en un grito aislado en los momentos de emergencia y de extrema necesidad. Bien sabemos que muchos de nosotros lo buscamos al estilo 911. Y aquí hago un paréntesis porque no es 911 cuando estamos en alguna situación de emergencia y hay que llamar. Lo correcto es decir, llame al 911. Y les voy a explicar por qué. Lamentablemente hay un caso documentado muy triste en que la mamá está siendo infartada y le dice a su hija que por favor llame al 911. Y la niña, que no había empezado a ir a la escuela, pero conocía los números, cuando le preguntaron que qué había pasado, dijo que no había encontrado el número 11 en el teléfono, porque no existe. Entonces, a partir de ahí, se comienza a crear una campaña para solicitar que llamemos al 911, ¿verdad? Y volviendo al ejemplo, cuando llamemos a ese 911 con Dios, supongo que más de uno está pensando algo así como, aquí Dios contestando, ¿cuál es su emergencia? ¿Verdad? Y sin embargo, pienso que nuestra vida debe ser una oración constante, dando gracias cada día, en cada momento, sin cansarnos, conscientes de que toda nuestra vida puede y debe convertirse en oración. Ya les había hablado en otro programa de que en cualquier actividad que realicemos, por más pequeña que sea, que la oración debe estar presente siempre en nuestros labios y en nuestro corazón. La palabra nos dice que podemos pedir cualquier cosa al Señor con acción de gracias. Es decir, agradeciéndole por adelantado lo que vamos a recibir, sin olvidar que Él quiere darnos solo cosas buenas, como lo haríamos nosotros y como lo hace cualquier padre o madre con los hijos que ama. Y en esto tengo una anécdota. Una vez en una oficina, un compañero llegó y me dijo, pero es que yo no entiendo, a usted todo lo que hace le sale bien, ¿verdad? Y era un reclamo, o sea, él estaba tan enojado. Y yo, claro que sí. Y usted sabe por qué a mí todo me sale bien. No, le digo, porque yo cada mañana, antes de levantarme, me pongo en las manos amorosas de Dios, me pongo en su presencia, le doy gracias porque pude despertar. Me encanta, me acuerdo siempre, todos los días del cántico de las criaturas. Yo inicio la mañana con alabado seas mi Señor por este hermoso día. Y ahí continúo de acuerdo a la inspiración del día. Estoy con mi oración, con mis meditaciones de santos, con mis lecturas. En ese momento de quietud, donde todo está en silencio, yo aprovecho esos primeros 20 minutos del día, a veces más, dependiendo para ponerme con Dios, ¿verdad? Y volviendo a este compañero que estaba furioso porque a mí todo me salía bien. Y no es que a uno no le salgan mal las cosas, yo pienso que es la actitud, esa actitud y esa seguridad de que uno tiene un Dios que lo va respaldando en cada paso del camino. Y ahora, regresando al tema de la oración, creo fielmente que debe acompañarnos constantemente desde una confianza humilde y una sospecha o la creencia, si lo queremos llamar, totalmente legítima, de que quizá no siempre somos capaces de pedir cosas buenas según la visión de Dios y puede suceder que la respuesta de Dios a nuestras oraciones no coincida con lo que le estamos pidiendo. Después de todo, la primera razón de nuestra oración es siempre la que Jesús mismo nos sugirió y Él nos lo hizo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que se haga su santísima voluntad en nosotros y no siempre lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces el tiempo siempre nos da la razón y decimos, uy, Señor, gracias porque no me hiciste caso a aquello que te pedí, porque realmente nos va librando de cada lío que uno dice, ven, alabado seas mi Señor, porque también de eso nos va a librar, ¿verdad, Joseph? No sé si habrá algún testimonio por ahí
de alguien que se haya sentido respaldado en cada momento con la oración de nuestro Padre Celestial. Sí, invitamos a los amigos oyentes que si quieren compartir su testimonio, pues puede hacerlo a través del 2680-0131 o a través del 7109-1919, que es la mensajería del WhatsApp. Ahí nos puede enviar sus mensajes por audio o texto, dándonos su testimonio de la acción de Dios justamente en cada una de sus vidas. Y vean qué bendición, amigos oyentes, como ayer celebramos las témporas de acción de gracias, hoy estas témporas de petición por la vida humana, una gran oportunidad pues para continuar dando gracias a Dios en todo momento y sobre todo, como nos lo decía doña Isha, amigos oyentes, tenerlo presente, ¿verdad? Tenerlo presente. A veces no sabemos qué pedir, pero Él quiere que pidamos y pues nosotros pidamos. Y como dice doña Isha, a veces le vamos a dar gracias por lo que nos da y también le vamos a dar gracias por lo que no nos dio, ¿verdad? Entonces, pero en todo momento, esa línea, ¿verdad? Ojalá no de emergencia, no 911, sino constante, esa nuestra relación y comunicación con ese Dios que siempre está ahí, hablándonos en todo momento. Y en este programa, por Caminos de Paz y Esperanza, pues hemos visto y hemos ido escuchando cómo Dios nos ha venido hablando también a través de la vida de los santos. Bueno, y María siempre está presente, ¿verdad? En nuestro caminar, en nuestra vida. Y mañana justamente vamos a estar celebrando la presentación de la Virgen María, el 21 de noviembre, donde ella pues es entregada al templo y bueno, un signo de disponibilidad total a Dios, lo que veníamos hablando de esa comunicación constante, pero también un abandono completo a su voluntad, como acaba de decirnos doña Ilcha, ¿verdad? Lo que Dios decida, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Amén, así es. Y quién mejor que nuestra Madre del Cielo para enseñarnos lo que es la disposición, la obediencia, la entrega, ese sí absoluto, ¿verdad? En todo momento, ese hágase en mí, este, que nos hacen falta muchos todavía para avanzar. Y como bien dices, cada 21 de noviembre la iglesia celebra esta memoria de la presentación de la Santísima Virgen María con el fin de recordar este episodio que de acuerdo con la tradición cristiana, María fue llevada a sus 3 años de edad al templo de Jerusalén por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? Los abuelitos más amorosos que hay, para ser introducida en la fe del pueblo de Israel. Allí en el templo, nuestra Santísima Madre sería recibida por el sumo sacerdote junto a otras doncellas. De esta manera, María aprendería desde muy pequeña el valor y el sentido de las promesas de Dios, especialmente sobre la llegada del Mesías. Y la celebración de la presentación de la Virgen evoca la consagración que ella hizo de sí misma a Dios, una entrega prefigurada por su concepción inmaculada y que se va realizando a lo largo de su vida, día a día, en sintonía con los designios del Espíritu Santo. Por eso es que decimos, llena eres de gracia, ¿verdad? Porque es esa gracia que la envolvió, pero que sus padres, que son los que, y sus abuelos, ¿verdad? Posiblemente, que son los que siempre infunden la fe, fueron las que, por su tradición, llevaron y presentaron. Y qué lindo, eh, no es hoy el día de San Joaquín y Santa Ana, pero qué lindo el rol de tantos abuelitos a quienes les debemos toda esa herencia religiosa y cultural que nos van formando. Yo me acuerdo, no sé si les he contado que tuve la bendición de servir 4 años como catequista de niños y había una pequeñita en particular que a mí todos los pequeños que Dios me permitió acompañar en ese proceso tan hermoso que concluyó con su primera comunión. Pero había una pequeña en particular y era que siempre iba acompañada de su abuelita. Era la abuelita la que la llevaba y la traía.
Y yo una vez le pregunté por qué y me dijo que la mamá tenía que trabajar y le tocaba trabajar los sábados en la mañana que estaba esa catequesis. ¿Verdad? Entonces, cómo a través de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, continúan vivas las tradiciones, cómo acompañan con gran amor incondicional a cada uno de sus pequeños. Entonces, pensando un poquito en esto, otro dato importante con relación a esta celebración es justo que en el año 1953 el Papa Pío XII instituye esta fecha, el 21 de noviembre, como la jornada Pro Orantibus, que significa jornada por aquellos que oran. Vean cómo vamos uniendo acción de gracias con oración, ¿verdad? Y esta jornada por aquellos que oran era en honor a las comunidades religiosas de clausura, es decir, todos aquellos cristianos estamos invitados a orar por quienes dedican su vida precisamente a la oración. Y décadas después, más reciente, en el año 2014, nuestro amado Papa Francisco recordó que ese día, el 21 de noviembre, debería ser una ocasión oportuna para agradecer al Señor por el don de tantas personas que en los monasterios y en las ermitas se dedican a Dios en la oración y en el silencio activo, reconociéndose aquella primacía, este, y sobre todo agradeciendo por esas vocaciones poco conocidas como lo son las vocaciones de la clausura, que también son muchas veces olvidadas. Este, recordemos de los tres pastorcitos de Fátima, ¿verdad? Sor Lucía, que vivió toda su vida este, en el convento, en clausura, y a tantas familiares religiosas que conocemos que están ahí orando incesantemente en silencio, sin ser vistas, sin ser reconocidas, pero que por el amor que le tienen a Dios y al prójimo continúan ahí como un ejército orante permanente. Y también es época de orar por aquellos que siempre están rezando por las intenciones de quienes forman parte de la iglesia y por las almas del purgatorio principalmente. Así es, en nuestra diócesis tuvimos una experiencia con las Hermanas de la Cruz. Después eh, tuvieron que dejar el monasterio. Pues Monseñor Manuel Eugenio siempre dijo, necesitamos, es importante tener este carisma, ¿verdad?, de la vida contemplativa, y pues trajo a las hermanas mercedarias también, y ellas pues están acá en nuestra diócesis. Yo creo que nuestra diócesis tiene como un poquito de todos estos carismas, ¿verdad? Y Monseñor Manuel Eugenio dijo, aquí necesitamos también y es importante tener este carisma. Y pues así que amigos oyentes, la invitación para que oremos también por ellas. Quizá no las conocemos, porque tal vez no somos mucho de ir a Tilarán, no somos mucho de ir al monasterio. Igualmente tampoco es que ellas reciban visita todos los días, ¿verdad? O gran cantidad de personas, pero ellas están aquí en nuestro Guanacaste Yupal, aquí en nuestra diócesis, y sin duda alguna pues oran también, no solo por la diócesis, sino pues también por toda la iglesia. 9:49 estamos en su programa Caminos de Paz y Esperanza, todos los jueves, recuerda, a las 9 de la mañana, aquí en su radio Chorotega. Bueno, estamos en el mes de noviembre, en nuestra iglesia, este, en nuestra iglesia nos lo dedica a orar por los educadores, ¿verdad? Y doña Isha pues nos ha solicitado que aprovechemos el programa de hoy para enviar un caluroso saludo a todas las personas docentes que mañana justamente estarán celebrando el Día del Maestro, para que el Espíritu Santo sea quien les guíe en la gran labor que realizan día a día. Así es, Joseph, para mí admiración para cada docente, cada persona que ha dicho sí
a ese gran llamado que es formar a los pequeños, a los más vulnerables, si se quiere, en nuestra sociedad, que poco a poco van formándose, creciendo, transformándose en jóvenes valiosos, terminan siendo el futuro, ¿verdad?, de nuestra nación. Yo en particular tengo una muy especial por mis maestras de primero de kinder. En el kinder, creo que ya les había contado que estuve en escuela de monjas terciarias capuchinas. Sin embargo, la maestra de kinder y la maestra de música eran laicas. La mayoría de las maestras eran monjas religiosas, de las hermanas terciarias franciscanas, de quienes recibíamos una gran formación a nivel espiritual. Sin embargo, me acuerdo de la niña Marieta, con un cariño y un amor, este, y una gratitud. Es como ese recuerdo que queda vivo en la memoria, ¿verdad? Eh, y la niña Rita, que era la maestra de música, porque fue ese primer acercamiento a esas melodías, si bien tenían que relacionarse con cantos religiosos, ella de vez en cuando ponía algo ahí un poquito más movido, algo diferente a la parte religiosa y a mí me encantaba. Y luego tuve varias maestras que ya eran religiosas, como la hermana Enriqueta, con la Rosibel, y, y uno va guardando, ¿verdad? Ese cariño, porque la maestra es aquella persona que imprime su primera huella en nosotros, a quien vemos como incluso un modelo a seguir, ¿verdad? Y es tan importante orar por ellos, sean hombres o mujeres. En mi caso personal, eran solo mujeres, pero también conozco a maestros varones, porque tienen en las manos a nuestro mayor tesoro, como lo son nuestros hijos, que es tan importante. Así que hoy es un día para pensar en ellos. La mañana viernes, la mayoría de los centros educativos realizan convivio para que ellos festejen su día tan merecido, ¿verdad? Una vocación. Muchas veces ellos han expresado que se sienten poco valorados, y entonces nuestras oraciones para que siempre se sientan tomados en cuenta, valorados, para que el Espíritu Santo les ilumine, porque si a veces uno se cansa con un poquito de tener uno, dos o tres en la casa, ahora imagínense ustedes cuando en un salón tenemos 20 o 40 y todos solicitando ayuda al mismo tiempo, ¿verdad? ¿No? Por lo menos yo que soy cuentacuentos y tengo la oportunidad de andar por los centros educativos, estoy observando la dinámica en las aulas. Yo a veces digo, ay Señor, no sé cómo hacen. Realmente es una labor de amor encomiable, admirable, muy necesaria, por supuesto que sí. Este, y cuando yo creo que les conté en su momento que yo nací en Limón y vivía allá hasta los 10 años. Cuando yo me traslado al gran área metropolitana, llego a Tibás en San José, donde cursé quinto y sexto grado, la vida me pone de nuevo con una gran maestra, que es la niña Flor de María Hernández Ruiz. Vean que me aprendí los apellidos hasta el sol de hoy. Que también de Dios goce, ¿verdad? Todas estas personas de las que les he hablado ya están en la presencia del Señor. Y, y dejaron esa huella indeleble, esa huella que se utiliza para poder impactar a otros. E incluso con Niña Flor, los ex compañeros de la escuela, ya grandes, ¿qué les digo? Tal vez hace unos 15 años, nos reunimos como 2 veces con ella, con su esposo, porque ella siempre anduvo acompañada de don Carlos, que también de Dios goce. Y nos organizamos y incluso las 2 veces ella nos recibió en su casa. Nosotros queríamos hacer el encuentro en otro lugar y ella no. Ella ofreció su casa y ella dijo, no, aquí voy a ver a mis pollitos, aquí los recibo, aquí los atiendo, ¿verdad? Con ese amor
encomiable, admirable. Y me imagino que ustedes también tienen muchísimas anécdotas con esas maestras que tocaron el corazón. Y si no fue así, como cristianos que somos, también pidamos por aquellos que retaron nuestras habilidades emocionales y espirituales, porque también de ellos aprendemos. No sé, Joseph, antes de pasar a la oración final, si hay algo más que agregar. Sí, así es, doña Isha. Los maestros, sin duda alguna, pues hacen una gran labor. Ya usted pues nos acaba de dar su testimonio. Yo creo que todos recordamos a nuestros maestros, ¿verdad? Tanto los de la primaria, la secundaria. También acá he visto, aquí en Santa Cruz, bueno, con algunos compañeros de la radio, colaboradores de la radio, que también mantienen ese contacto con todavía los educadores que todavía pues gozan en medio de cada uno de ellos. Y pues yo creo que los pueblitos, aunque todavía en nuestro Guanacaste no es tan lejano como en otras, tal vez ciudades ya como con más desarrollo, pero muchos pueblitos de aquí de Guanacaste la autoridad era el maestro, ¿verdad? Era el que llegaba, y era el que mandaba, no solamente en la escuela, sino también en la comunidad, hacer pues comunidades rurales, comunidades pequeñas. Era como el padre, la policía y el maestro, ¿verdad? Eran como los tres que se encargaban Con y autoridad. sacaban adelante la vida del pueblo como tal. Entonces, todavía hay mucho cariño todavía acá por el papel del maestro y pues es el único que forma para todas las profesiones, ¿verdad? Yo creo que todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana, pues pueden tener distintas profesiones, distintos oficios, pero todos tenemos la misma base que es el maestro, ¿verdad? El educador. Así es que de verdad agradecerle a todos ellos por su labor y que ojalá pues se abandonen siempre. También hemos estado hablando hoy mucho de la oración, de esa actitud de abandono ante Dios y pues oremos por ellos, pero y que ellos también pues mantengan siempre esta relación íntima también con Dios que les fortalece sin duda alguna para dar clases. Es vacilo porque yo, de uno, como igual que doña Isha, ha sido catequista. Una vez, una, una conocida de educación religiosa en el Colegio Santa Ana en Liberia, que es de religiosas, no podía ir, tenía no sé qué una actividad, entonces me dijo que si le ayudaba, le hacía el día de trabajo, ¿verdad? Y yo, "Ey, si las hermanas dejan, pues no hay problema". Entonces me dice, sí, sí, te dejo todo ordenado. Yo salí a las 3:30 de la tarde y dije, definitivamente yo para maestro no sirvo. Es definitivamente una vocación también ser maestro, porque sí, hay que tener vocación para educar. Es toda una vocación, ¿verdad? Por algo ellos se forman, por algo se entregan con tanto amor. Y sí, y también para ser catequista, porque no somos maestros, somos formadores, ¿verdad? Y los tenemos un ratito, pero detrás de ese ratito hay muchas horas de formación, horas de reunión, horas de prepararnos, horas de buscar cuál es la actividad que más se ajusta a esa enseñanza de nuestro hermano Jesús que queremos que calen ellos, ¿verdad? Entonces, son muchas horas de dedicación y amor, y eso con una sesión de hora y media una vez a la semana. Ahora imagínense los educadores, ¿verdad? Que es de lunes a viernes, de 7 a 2 dependiendo, ¿verdad? De 7 a 3 de 7 a 4 dependiendo del centro educativo, o doble jornada, si se quiere. Entonces, sí, por eso yo siempre digo este espacio, porque mis respetos para todas las personas que son educadoras, y aquí lo confirma Joseph, ¿verdad? Y se vale. Yo pienso zapatero a tu zapato, ¿verdad? Entonces vamos a pasar con mucha gratitud y mucho regocijo a hacer la oración final. Vamos a disponer nuestro corazón ahí donde nos encontramos. Si les es posible cerrar los ojos, lo hacen. Y si no, desde nuestro corazón decimos que oramos por nuestros hermanos
Y por esas manos que cuidan, que enseñan, que trabajan, que sanan. Y también por las otras manos, las que se encuentran cansadas, las que buscan, las que esperan, las que se levantan cada día para sostener a sus familias. Vivimos días de profunda gratitud porque esta semana nos regala santos y celebraciones que nos recuerdan lo más hermoso del corazón humano. Pidamos hoy por quienes anuncian el Evangelio con sus vidas, como lo son los maestros, los agentes pastorales, los voluntarios, las familias que enseñan a sus hijos a orar, y especialmente por quienes están recuperando su fe después de un tiempo difícil. Pedimos también por quienes construyen, por quienes siembran, por quienes emprenden, por quienes sirven, por quienes manejan empresas, por quienes cuidan hogares, por quienes están esperando una oportunidad, por quienes sienten incertidumbre y por quienes han enviado muchas hojas de vida para pedir un trabajo y aún no llega la respuesta. Pidamos que la labor que realicemos sea honesta, digna, bendecida y ante todo que beneficie no solo a nuestras familias, sino también a nuestras comunidades. Amén. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves al ser las 9 de la mañana en esta su emisora Radio Chorotega para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios.